Saludos y buenas tardes. Este es el informe semanal del movimiento LaRouche. Hoy es el lunes 9 de febrero del 2026. Mi nombre es Dennis Small. Ahora, el caso Epstein es algo que está haciendo noticias a nivel mundial, está causando mucha conmoción. Vamos a abordar eso hoy, pero de una perspectiva, yo creo, bastante diferente a lo que se ve en general. Es decir, ¿cuál es la economía Epstein? ¿Cuál es la característica de la economía actual respecto a lo que significa la perversión de Epstein y su relación con el desplome financiero, el crack financiero y también el peligro de guerra termonuclear? Pero antes de entrar a ese aspecto del asunto, es importante señalar de entrada que estamos con el caso Epstein ante una situación de tanta conmoción internacional que gobiernos están cayendo. El caso de Starmer en Reino Unido quizás sea el primero. Ya cayó Mandelson, que fue el embajador de Starmer en Estados Unidos. Cayó McSweeney, que es su jefe de gabinete por haber nombrado a Mandelson. Cayó uno de los otros ministros, creo el de Agricultura, también por conexiones con Epstein. Y se está empezando a mencionar, curiosamente, en los medios británicos en este momento, el caso de que posiblemente la solución sea designar como el nuevo primer ministro a uno de los altos oficiales, el jefe del ejército, creo es un tal Carnes. Es decir, ya se está hablando de establecer una suerte de dictadura, dizque para controlar e imponerse sobre este horror que está saliendo a flor de tierra en todos lados por el caso Epstein. Ahora no es nada más Reino Unido, tenemos el caso de Francia, el ministro Lang, este también cayó por su conexión con Epstein. Eso de conexión es un decir, no vamos a entrar a los detalles, pero son los típicos casos. Y también resulta que en Estados Unidos el secretario de Comercio, Lutnick, también está teniendo grandes dificultades porque él dijo que, aunque si bien es cierto que había tenido relaciones empresariales con Epstein, tan pronto como supo de los problemas y la pornografía y todo lo demás con Epstein, pues se distanció de él. Pero resulta que ahora los cables indican que hasta 2014 Lutnick estuvo involucrado con Epstein, pero las primeras acusaciones formales judiciales en contra de Epstein ocurrieron en el 2007 por pornografía infantil. Así es que estamos ante una situación donde todo un grupo, todo el establishment se está tambaleando. La pregunta todavía sin respuesta es si esto es algo que se ha iniciado deliberadamente en cierto sentido para provocar un cambio de régimen generalizado a nivel internacional por la misma bancarrota del sistema, o si es algo que quizás empezó así, pero que ahora ha salido del control. El hecho es que tenemos una situación de una inestabilidad generalizada que abre oportunidades y posibilidades de ir a fondo sobre el problema. Porque cuando digo hay que ir a fondo, hay que ver qué es lo que realmente está detrás de este asunto Epstein. Obviamente no es un solo caso, no es una casta gobernante nada más, hay algo mucho, mucho más profundo. Ahora, varios representantes del gobierno de Rusia han apuntado, indicado la dirección general del problema. Zaharova recientemente tuvo una entrevista en los medios donde ella señaló comentarios que había hecho Putin en el 2024, el 13 de marzo del 2024, cuando ya había empezado a hablar del caso de Epstein. Y lo que dijo Putin es, han pasado siglos llenándose la barriga con carne humana y los bolsillos con dinero, pero deben darse cuenta de que el baile de los vampiros está llegando a su fin. Y Sájarova siguió y dijo, las personas de este pozo negro fueron reclutadas para los puestos correspondientes en esta misma comunidad occidental. Así que el proceso se invirtió
y los miramos con desprecio pensando que descendieron de allí a este pozo negro, pero resulta que hicieron lo contrario, es decir, es la gente que salieron de ese pozo, de esa perversión total, precisamente por eso, para colocarlos en estos cargos de gran poder. Y esto en cierto sentido obedece a una vieja manera de controlar a los propios gobernantes que en Estados Unidos viene desde los tiempos de Hoover, J. Edgar Hoover, el jefe del FBI, que si bien lo hacía con tecnología de antaño, es decir, con fotos y con documentos en papel, no de manera digital, pues era lo mismo, ¿no? Él tenía sus expedientes sobre cada caso de cada persona, de cada senador, cada congresista, cada funcionario, y los tenía totalmente chantajeados para poderlos controlar. Con la documentación del FBI, si es que se salían de control. Y el proceso es algo parecido. Ahora, contrasten esto por un momento, nada más para, antes de entrar a lo que realmente está detrás del caso de Epstein y el concepto que tienen del hombre, de lo que está pasando. Contrasten esta descripción de Putin y de Zaharova, de este baile macabro, con una conversación que tuvo Putin con un grupo de jóvenes científicos rusos el 5 de febrero en el Kremlin, donde les otorgó varios premios anuales y demás, donde comentó lo siguiente con este grupo de jóvenes. Todos ustedes han escogido una vocación interesante, honorable y yo diría apasionante, la búsqueda del progreso. Es en esta pasión, esta incansable búsqueda de nuevos conocimientos, donde radica el potencial de los grandes descubrimientos. En gran medida, tales descubrimientos determinan el futuro de nuestro país, su desarrollo y prosperidad. Les deseo a todos mucho éxito en este noble empeño. Y luego pasó a decir: todos nuestros ganadores de los premios de ese día tienen espíritu pionero. No tienen temor de las preguntas para las cuales hasta ahora no hay respuestas. Ustedes buscan estas respuestas y las encuentran. Buscan y encuentran soluciones y se concentran en alcanzar sus objetivos a escala nacional y mundial. Ahora les quería mencionar esto simplemente como contraste, porque a veces las, el- el- los verdad- la realidad de ciertas imágenes solamente se ve con claridad con un contraste, y creo que ese es el caso de lo que estamos hablando aquí. Ahora, uno se pregunta también, en la medida en que han salido a la luz 3,5 millones de documentos sobre el caso de Epstein, y dicen que hay otros 3 millones de documentos. Alguien dijo que si se ponen todos los documentos uno encima del otro, llegaría de ser del mismo tamaño de la Torre Eiffel de Francia. Pero uno se pregunta, hablo ahora como estadounidense, ¿qué es lo que está pasando con la población de Estados Unidos en el sentido de que ha tolerado esto? Porque lo que se está viendo ahora, lo que está saliendo a la luz sobre el caso Epstein, son cosas que ocurrieron hace 20 años. Esto no es lo más reciente. Esto es como mirar a las estrellas. La luz que uno está viendo es de tiempo atrás, no es de hoy. Y todo lo que se ha revelado sobre Epstein es de una década o 2 décadas atrás. Y por supuesto, hay gente como nosotros en el movimiento LaRouche que habíamos desenmascarado desde tiempo atrás el satanismo prevaleciente en la población, en las élites, los casos de pedofilia de Nebraska y otros. Pero uno se pregunta, yo me pregunto como norteamericano, ¿qué pasa en la población? Bueno, les voy a decir lo que pasa en la población. Ayer 128 millones de estadounidenses vieron el Super Bowl, el Tazón de Oro, una vida de fantasía y de apuestas impresionante. Los juegos de azar en Estados Unidos, todo tipo de apuestas, loterías, ir a Las Vegas, el 57% de la población de Estados Unidos
participa activamente en los juegos de azar. Estamos hablando de lo que llaman una industria, entre comillas, de 209.000 millones de dólares al año. Luego está la pornografía, no nos olvidemos de eso. El 60% de la población adulta, eso adulta va entre comillas también, ha utilizado, es la terminología que usan, la pornografía por lo menos una vez en el último mes, 60% de la población. Es una industria de 100.000 millones de dólares. Las drogas, el 25% de la población de Estados Unidos ha consumido marihuana y otras drogas. Es una industria, tal y como hemos documentado, de narcotráfico S.A. de $1 billón al año. Entonces estamos hablando de una destrucción cultural de drogas, de pornografía, de juegos de azar, de una creencia en un mundo irracional donde domina el placer y el dolor hedonista y no la ciencia del bienestar del prójimo, que es lo que permite que la gente se haga pues de la vista gorda cuando lo de Epstein. Porque no es posible que no lo hayan visto, que no se conozca y todo lo demás se conocía. Pero la gente intencionalmente se hace de la vista gorda porque también tienen cola que le pisen. Ahora, esto es algo bastante grave, porque lo que realmente está detrás de esto, pues se remonta mucho, mucho a tiempo atrás, siglos atrás. Porque Epstein y lo que hizo Epstein, toda la gente que hizo las cosas que hizo Epstein con Epstein, todo grabado, ahora todo documentado, no es nada nuevo. Les quiero leer una cita de hace algún tiempo, que es una declaración filosófica. Dice, los apetitos privados son la medida del bien y el mal. Los apetitos privados. La felicidad es el progreso continuo del deseo de un objeto a otro. Y la obtención del primero no es sino un paso hacia el segundo. Yo sostengo que hay una inclinación natural de toda la humanidad a un deseo perpetuo e inquieto por el poder tras poder, que cesa solo con la muerte. Ahora, esa cita podría ser de Epstein, pero es de Hobbes, de Thomas Hobbes, de su famoso Leviatán, de 1651, si mal no recuerdo. Y ese mismo documento pasa de hablar de lo que él describe como la condición normal del ser humano, esta perversión de buscar placer tras placer tras placer, no importa lo que esto signifique para el otro, para decir que, bueno, lo que pasa es que siempre hay, dice, una guerra de todos contra todos. Y de eso sigue esta consecuencia, que nada puede ser injusto, o sea, no hay justicia, nada puede ser injusto. Las nociones del bien y el mal, de justicia e injusticia, ahí no tienen cabida. Donde no existe un poder común, no existe la ley. Donde no hay ley, no hay justicia. Donde termina la ley, termina el pecado. Entonces, es una visión completa de un concepto satánico del hombre que su característica y su naturaleza es la búsqueda del placer, no importa lo que le pueda pasar al otro, que solamente se puede satisfacer buscando placeres cada vez más perversos. Ese es un mundo que lleva a la guerra de uno contra todos, obviamente, y por lo tanto, dice Hobbes, pues tiene que haber un leviatán, un dictador, una autoridad absoluta y total que impone su voluntad para controlar esta búsqueda de los placeres perversos de cada individuo. Controlar, no eliminar, no educar, no mejorar, no hacer que las personas sean mejores personas, no educar la moralidad, no educar los sentimientos, no educar la cultura, no, no, sino profundizar eso, pero controlarlo con el leviatán. Ahora, esta actitud, primero hay que decir que también tiene raíces directas en economía. Gente piensa que toda la economía empezó con Adam Smith y su riqueza a las naciones. Eso no es así. Lo de Smith simplemente es plagio que él hizo de un autor previo
Bernard de Mandeville, que escribió una obra que se llama La fábula de las abejas. Y básicamente el argumento, y lo dice, es que los vicios privados conducen al el bienestar general y que por lo tanto hay que darle rienda suelta total a los pecados privados, porque si cada quien peca al máximo, entonces con esa el mercado logra que ese pecado máximo de cada individuo nos llega a una solución general. Es básicamente la idea de la mano invisible de Adam Smith, no es nada diferente de eso, pero se sustenta en un concepto del hombre cuya identidad y existencia se basa en este hedonismo, este cálculo felicífico de Bentham y la idea de que, pues, la perversión de uno es el gusto del otro y cada quien tiene su gusto y nadie nos puede decir otra cosa. Ahora, contrasten esto con, por ejemplo, Leibniz, que él es el autor, el arquitecto filosófico del sistema americano de economía. Es el arquitecto filosófico, es más, de la Revolución Americana, que se basa en el concepto del bien común, se basa en el bienestar general, como lo dice la Declaración de Independencia de Estados Unidos, eh, pero en un documento de Leibniz que se llama Felicidad, una definición muy diferente de felicidad que el placer de los hedonistas. Este documento de 1694, Leibniz dice lo siguiente, y presten atención porque esto es muy corto, pero muy denso en conceptos. Leibniz dice, la justicia, acuérdense, Hobbes había dicho que la justicia no existe, que donde no hay ley no hay justicia, donde termina la ley termina el pecado. Leibniz dice, la justicia es bondad conformada a la sabiduría. La justicia no es sino aquello que se conforma a la sabiduría y la bondad juntas. La justicia solamente es la caridad del sabio, es decir, la bondad hacia otros que se conforma a la sabiduría. Y la sabiduría, según mi parecer, no es otra cosa que la ciencia de la felicidad. Entonces, son dos conceptos totalmente diferentes del hombre y lo que debe ser, tan diferentes como lo que les leía anteriormente sobre lo que dijo Putin con los jóvenes. Pero todo esto tiene muchísimo que ver con el problema económico de hoy día, porque la economía mundial actual y en particular el dominio total de la especulación se debe exactamente a este concepto de valor, a este concepto de lo que es el mercado. Cada quien busca lo suyo y la idea no es solamente no es de ganar, ganar. La idea es perder, perder, es decir, la guerra de uno contra todos. Eso es la base que sustenta la burbuja especulativa de 2.400 billones de dólares y una situación donde hoy tenemos, por ejemplo, los bonos de tesoro de Estados Unidos, que es la piedra angular del sistema financiero occidental. Lo que antes estaba fuera de todo el juego especulativo, ya no lo está. El 27% de todos los bonos del tesoro de Estados Unidos están en las carteras de fondos de especulación, en los famosos hedge funds. Antes, el 50% de los bonos del Tesoro los habían comprado gobiernos extranjeros. Eso ha bajado al 35%, porque ellos saben, China, India, Rusia, saben lo que está pasando con el dólar. Entonces, eso por un lado. Luego está el asunto de los aranceles, que lo habíamos platicado ya anteriormente, que no solamente no son billones de dólares al año que llegan del exterior supuestamente para cubrir el déficit comercial de Estados Unidos. Primero, el déficit comercial de Estados Unidos sigue en aumento a pesar de los aranceles. Y segundo, los aranceles están como al nivel de 250.000 millones de dólares al año, nada de billones, y el 96% del aumento de los precios por los aranceles los está pagando el consumidor en Estados Unidos.
Entonces, todo el mito de Trump de que son gobiernos en el exterior que van a pagarnos en Estados Unidos y nos van a pagar una millonada y vamos a reducir la deuda por eso, absolutamente falso. La deuda del gobierno ya casi está llegando a 39 billones de dólares y, por supuesto, los gastos anuales son de 7 billones, el ingreso son 5 billones. Bueno, 7 menos 5 son 2. O sea, hay un déficit anual de 2 billones de dólares y no solamente no se está reduciendo, sino está creciendo porque la burbuja misma está creciendo. Ese déficit se está alimentando con más deuda. Hay una bicicleta financiera dentro de Estados Unidos donde el pago de los intereses de deuda son de 1 billón de dólares al año. O sea, el 14, 15% del presupuesto total. Entonces, esto está fuera de control verdaderamente. Les había referido anteriormente que no solamente no hay recuperación económica en las manufacturas en Estados Unidos y otros sectores, contrario a lo que dice Trump, sino que les había mencionado que en 11 de los últimos 12 meses había habido una contracción del empleo en manufacturas en números absolutos. Bueno, resulta que hay un error en eso, lo quiero confesar. No son 11 de 12 meses, son 12 de 12 meses. Viendo detalladamente las estadísticas, no hay un solo mes en el último año donde no ha caído en términos absolutos el empleo en manufacturas. Ahora, la ironía es que esto es resultado de los aranceles. Supuestamente, según Trump, los aranceles eran para aumentar las manufacturas en Estados Unidos, pero como la producción en Estados Unidos depende de importaciones del exterior para bienes intermedios, materias primas y todo lo demás, al imponer los aranceles, está reduciendo la producción nacional también y, por supuesto, todo el sistema monetario va dirigido al pago de la deuda, a la especulación. Entonces, bajo esas condiciones, por supuesto que no va a haber dinero para manufacturas. Para lo que hay dinero es producción militar y estamos entrando de lleno a una economía shaktiana, que se conoce así por Hjalmar Schacht, el banquero central de Hitler, que básicamente emitió bonos sin respaldo alguno para financiar un armamentismo fuera de control y, por supuesto, el uso de esas armas para la conquista militar. Hoy tenemos eso en Estados Unidos, tenemos un presupuesto de 1 billón de dólares al año para el presupuesto militar. Trump ya dijo que va a aumentar eso de 1.000 a 1.500, perdón, sí, a 1.500.000 millones de dólares, un aumento del 50%. Y además de eso, acaba de vencer el acuerdo de START, de nuevo START, como saben, y eso va a abrir las puertas de par en par a una carrera armamentista que incluye poner armas en el espacio, incluye el asunto de la cúpula dorada, llamada así en Estados Unidos. Es decir, va a haber un gran aumento de los gastos militares y lo que eso conlleva, que son las guerras de conquista, como en el caso de Hitler, para tratar de mantener esa burbuja de la manera en que ha funcionado hasta la fecha. Ahora, esto nos indica la cadena de causalidad y cómo funciona este factor Epstein. No es Epstein, es simplemente la cara visible de toda una pudredumbre cultural que no solamente asola en Estados Unidos. Mencioné los casos de Estados Unidos, pero lo mismo se aplica a Europa, lo mismo se aplica a muchos de los países de Iberoamérica, si no todos. Vea nada más el caso de Milei en Argentina. Es una economía, es una orientación como si el ministro de Economía hubiera sido Mandeville o hubiera sido Epstein. Se basa en los mismos conceptos satánicos y mágicos de cómo funciona una economía basada en numerología y especulación. Y eso es lo que es la causa en última instancia, este concepto del hombre que nos lleva a una economía en bancarrota, en quiebra total y las consecuencias de eso en lo que estamos viendo con el gran peligro de guerra
en varios teatros de guerra. La situación de Irán esta semana sigue siendo muy delicada. Si bien es cierto que han habido negociaciones, también es cierto que Estados Unidos ha impuesto más aranceles y más sanciones en contra de Irán. También es cierto que el secretario del Tesoro, Bessent, ha declarado que él desató la guerra financiera en contra de Irán para hundir la moneda nacional de Irán y para causar quiebras de los bancos y todo lo demás, y el fermento político en contra del gobierno que se vio. Lo dijo Bessent en esas mismas palabras en testimonio ante el Congreso de Estados Unidos. Esta semana Netanyahu está en Estados Unidos para reunirse con Trump porque él no está de acuerdo con la pausa que por el momento ha dictado Trump en el tema de Irán. Se piensa que Trump está nervioso por lo que puede pasar con los países vecinos, con lo que podría hacer la propia Irán con un contraataque, por muchas cuestiones. Pero Netanyahu quiere guerra y quiere guerra ya. Entonces él está aquí en Washington, habrá que ver cuál va a ser el resultado. En el caso de Ucrania, tenemos el asesinato de un general de muy alto nivel en Moscú, Alexeyev, el número 2 de la GRU de inteligencia militar, por parte de Ucrania y en parte en represalia por eso y también como parte de la guerra, Rusia ha lanzado ataques realmente destructivos en contra de la infraestructura de electricidad y de otras infraestructuras en Ucrania. Hay una situación donde últimamente Kiev ha tenido luz solamente una hora y media, 2 horas al día. Esto porque los europeos y los británicos en particular están insistiendo que no se puede llegar a un acuerdo negociado para resolver el problema y por lo tanto quieren que Ucrania eh, y que, y que Zelensky sigan con la guerra hasta la muerte del último ucraniano. Es una situación de una tragedia absoluta y total para Ucrania misma lo que está ocurriendo cuando las soluciones están a la vista. Y termino haciendo referencia a una denuncia que hizo Zelensky, porque en este caso me parece muy revelador. Él denunció que hay quienes en Moscú están tratando de llegar a un acuerdo con Estados Unidos en base a proyectos de desarrollo conjuntos y denunció a Kirill Dmitriev en particular, el enviado especial de Putin, a las negociaciones en Alaska y otros lados, donde, según Zelensky, Dmitriev propuso acuerdos económicos que sumarían unos 12 billones de dólares en desarrollo de materias primas, de tierras raras. Y aunque no lo dijo Zelensky, uno de los temas centrales ahí es la idea del túnel por el estrecho de Bering que conectaría a Estados Unidos con Rusia y abriría, sería un primer paso hacia la cooperación económica para resolver los problemas en base a ese tipo de cambio económico fundamental. Eso, por supuesto, es lo que nosotros y Helga Sepp-LaRouche en el Instituto Schiller hemos propuesto por décadas, este proyecto en particular, pero la idea en general de que se requiere una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo en base a este tipo de obras. En el caso de las Américas estamos hablando del puerto de Chancay, vinculado al ferrocarril bioceánico que pase y cruce hasta Brasil. Estamos hablando de muchas obras de ferrocarriles de alta velocidad que cruzarían de Sudamérica por el tapón de Darién, conectando por toda Centroamérica a México, Norteamérica y luego al túnel por el estrecho de Bering. Estamos hablando de los tipos de inversión de una economía de producción de crédito productivo para estos tipos de proyectos, porque el concepto del hombre que compartimos es la que decía Putin cuando hablaba a los jóvenes, muy diferente a lo que está proponiendo y lo que es el satanismo de Epstein y todo este sistema que está basado en las ideas de Hobbes, en las ideas de Mandeville, en las ideas de Malthus, de Bentham, de Adam Smith y demás. Y por lo tanto, es lógico, y es lo que hemos estado buscando, que está empezando a haber un diálogo, una discusión
a fondo, como lo hubo en los años que se tomó para organizar el Tratado de Westfalia, hoy día un diálogo sobre cuál debe ser la base filosófica, la base del concepto del hombre, la base de los principios fundamentales sobre economía, sobre física y demás, para sustentar este tipo de cambio total de paradigma que se requiere en este momento. Entonces la cuestión de Epstein ha puesto a la vista de todos lo que es la realidad de esta podredumbre y esta perversión de este sistema y su consecuencia lógica en la quiebra del sistema y el peligro de guerra, y está a la vista para contrastar eso con un concepto muy diferente del hombre, un concepto basado, como decía Leibniz, en la idea del bien común y el bien de uno, el placer de uno, la felicidad de uno viene del bienestar del prójimo. Y ese concepto fundamentalmente eh, humano del ser humano, valga la redundancia, es el concepto que prevalece de una manera u otra en todas las grandes civilizaciones, todas las grandes culturas. Por lo tanto, este tipo de diálogo de civilizaciones, diálogo de culturas, donde esta parte cultural se vuelve el centro de atención, está en el centro de la actividad política. Va a estar también en el centro de las deliberaciones que realizaremos en la próxima reunión del grupo que se formó el 12 de enero en la mesa redonda de emergencia de la Executive Intelligence Review y que sacó este llamado a la movilización de ciudadanos del mundo, la próxima reunión que será el 2 de marzo para llevar adelante esta discusión, esta deliberación, para deshacernos de todo lo que significa que el hombre no está hecho a imagen de Jeffrey Epstein, ni mucho menos.